de la serie blanca, en qué patologías pueden encontrar las causas más frecuentes en las cuales se pueden elevar o disminuir los leucocitos y cada uno de sus componentes. Entonces, el día de hoy vamos a hacer una revisión, ahora sí, de la serie blanca. Permítanme tantito. Les voy a poner ahorita una presentación en donde vamos a ver un estudio y ustedes me van a ayudar para su interpretación. Ahí está. Entonces, antes de avanzar con plaquetas, ya para que quede esto bien especificado y no tengan ninguna duda o no se quede con ninguna duda de qué tiene su paciente. Entonces, ¿quién dice yo para interpretar este primer estudio? De acuerdo a lo que revisamos el día de ayer. A ver. A ver, doctores. A ver, ¿quién dice yo? Para interpretar la pura serie blanca. Olvídense ahorita de la serie roja. A ver. ¿Puedo hacer el intento, doctora? Adelante, doctor. Es la mejor forma para aprender a interpretar los estudios. Adelante, doctor. Bueno, viendo los primeros que están, la serie blanca, los primeros que están alterados son los leucocitos, porque viendo los parámetros que nos da el laboratorio, están por arriba del normal. Y se nos mencionó que si está por arriba de lo normal, será una leucocitosis. Así es, doctor. Podría quizás clasificarse como leucocitosis moderada o leve, porque pues no está muy elevado, ¿verdad? Después tenemos a los monocitos, que de igual manera, estos están por debajo de la referencia que nos da el laboratorio, porque los neutrófilos y linfocitos están dentro de lo normal. Entonces, si los monocitos están por debajo, sería una aquí era monocitopenia. ¿Sería, doctora? ¿Así? Así es, monocitopenia. Sí, es que sí recuerdo que acaba con penia, pero no recordaba muy bien si el nombre completo. Ok, monocitopenia. Después tenemos los eosinófilos están bien, entonces está normal. Los basófilos están igual por arriba del valor normal. Entonces sería una, no recuerdo si es es que vasofilia, doctor. Vasofilia, exacto, vasofilia. Sí, es que se identifica pues los hombres. Una vasofilia. Hay, doctora, por ejemplo, tenemos arriba los neutrófilos con un signo de porcentajes, pero acá tenemos los basófilos absolutos y aquí sí están alterados, están por encima de lo normal. Entonces, ¿tomaríamos en cuenta los absolutos o la de arriba? Y esa es muy buena pregunta, doctor. Siempre cuando ustedes tengan un estudio, recuerden que el número que van a tomar en cuenta van a ser los números absolutos, no el porcentaje, porque es una proporción nada más. Ya cuando se hace el conteo absoluto, se obtiene la cifra real. Ese es un aproximado nada más. Entonces, yo voy a tomar o voy a considerar como alterado los números absolutos, ¿sí? Entonces, aquí, entonces, vamos a continuar, doctor. Entonces, su paciente aquí, los neutrófilos están aumentados. ¿Cómo se le llama ese término? ¿Están aumentados? ¿Neutrofilia? Neutrofilia. Por ahí se apagó el micrófono del doctor. Ay, sí, perdón, doctora. Es que estoy adelante, hablando sin que lo tuviera prendido. No se preocupe, doctor. Entonces tiene una
Neutrofilia. Continúe, neutrofilia. doctor. Vamos a terminar de ver ese estudio. Adelante. Ajá, tenemos una neutrofilia ahí. Y bueno, ya sí nos vamos a basar en los absolutos. En los linfocitos absolutos está igual por arriba de lo normal. Ujú. Entonces tendríamos una... aquí era linfopenia es por abajo. Linfocitosis. Linfocitosis, así es. Linfocitosis están por arriba. Y después tenemos a los eosinófilos, porque, a ver, los monocitos están bien. Ujú. Y los eosinófilos están por arriba. Ujú. Igual los basófilos. Los eosinófilos están por arriba, sería Eosinofilia. eosinofilia, exacto. Así es, doctor. Eosinofilia y basofilia. Y vasofilia. Entonces, este paciente tiene una leucocitosis a expensas de neutrófilos, linfocitos, eosinófilos y basófilos. Todo está aumentado. Tiene neutrofilia, tiene linfocitosis, tiene eosinofilia y tiene basofilia. Si nos fuéramos a analizar cada uno de estos parámetros, probablemente el paciente está cursando con una inflamación, por eso es que tiene neutrofilia. Casi siempre es raro ver que se eleven los dos por igual, tanto los neutrófilos como los linfocitos, en procesos, por ejemplo, bacterianos. Los linfocitos están normales, pero aquí lo más seguro es que el paciente tiene una inflamación, por eso es que tiene neutrofilia. Hay linfocitosis, ¿sí? Probablemente sea un cuadro viral por lo que esté cursando el paciente. Eosinofilia y basofilia, recuerden que dijimos la clase de ayer que se pueden elevar en procesos de alergia o en procesos de tipo parasitario. Entonces, o el paciente tiene una alergia o aparte tiene parásitos. Por eso es que encontramos esta alteración dentro de la citometría. Entonces, si nosotros hiciéramos el conteo de neutrófilos, linfocitos hasta basófilos, nos tiene que dar esta cantidad, 11.76. Si veo que difiere la cantidad, probablemente la muestra no fue bien procesada. No sé si ustedes se acuerdan, los que estuvieron presentes en la clase del día jueves que estuvo el químico con nosotros, nos dijo que hay muchas condiciones por las cuales el estudio de la serie roja se puede alterar. ¿Alguien me puede decir qué condiciones son? Una de las condiciones, y justo fue una de las preguntas que hizo un compañero, era el que usáramos torniquete. Exactamente, uno, que usáramos torniquete, ¿qué otra cosa? Que no llenáramos ¿cómo se llama? El contenedor a la marca El tubo, ajá. el tubo. Exactamente. Entonces, son cosas que, fíjense, son pequeñeces, cosas que a lo mejor dicen, ay, pues no pasa nada, se pasó un poquito. Ah, pues por pasarte ese poquito, ¿sí? Ya con eso tú estás provocando que esta citometría pues se altere, ¿no? Anteriormente nosotros, y yo es algo que yo aprendí, que para tomar una muestra tienes que usar un torniquete porque te facilita el hecho de visualizar la vena. Pero el químico dijo, no, si tú no estás acostumbrado a usar torniquete, pues efectivamente va a ser más fácil. Entonces, a lo mejor, a menos que la vena esté muy escondida, pues ahí sí tendrías que usar un torniquete, pero al momento de que sacas la muestra, quitas el torniquete. En ese momento, en automático, aflojas el brazo para que pueda salir esa sangre que tú estás extrayendo. Entonces, aquí, por ejemplo, estamos viendo que este paciente pues tiene varias alteraciones. Entonces, ya vimos aquí, entonces es muy sencillo interpretar la serie blanca. Por eso yo les decía, es más fácil interpretar la serie blanca que la serie roja, ¿sí? Entonces, vámonos con otro estudio. Permítanme, este está normal. Este de acá, este está muy interesante, este. A ver, ¿quién dice yo? Por ahí alguien había levantado la mano. A ver, Cuauhtémoc, adelante, vamos a ver. Ujú, ujú. Leucopenia, doctora. Ujú, ujú.
Si ustedes se acuerdan, acabo de mencionar que dije que no vamos a tomar en cuenta al porcentaje. Vámonos a los números absolutos, doctora. Números absolutos. Ujú. Entonces tiene una leucopenia con linfopenia. Este paciente lo más seguro es que tenga un proceso crónico o en el cual estamos viendo que hay una disminución en los linfocitos T, probablemente. Entonces, aquí tenemos una leucopenia con linfopenia. Pero hay algo que me llama más la atención. Ahora sí, vamos a agregar a la serie roja. ¿Qué ve usted, doctora, en la serie roja? Ajá, ajá. La hemoglobina, ajá, ajá. ¿Qué otra cosa? ¿Qué más? Ok. Y entonces aquí ya tengo dos series afectadas. Leucocitos bajos y hemoglobina baja. Y a ese término, ¿cómo le vamos a llamar? No. Bueno, el paciente tiene una anemia, ya eso ya lo identifiqué con mi serie roja. Pero aquí tiene leucopenia y tiene anemia. Y esos dos términos en conjunto, ¿cómo le vamos a denominar? ¿Alguien sabe cómo se llama o cómo se le denomina? ¿No? Bueno, cuando ustedes se encuentren una citometría con estas características donde el paciente tenga leucopenia, ¿sí? Que esté afectada, dos series, blanca y roja en este caso, puede ser blanca y plaquetas también, o roja con plaquetas. Cuando sean dos series afectadas en donde haya una disminución en sus parámetros, le vamos a dar el término de visitopenia. ¿Sí? Visitopenia. Y cuando se afecten las tres series en donde haya una disminución de estos tres parámetros, le vamos a dar el término de pancitopenia. ¿Qué quiere decir? Que si yo encontrara plaquetas disminuidas también, le daríamos el término de pancitopenia. Entonces, este paciente tiene una visitopenia, pero ahorita estamos interpretando serie blanca. Entonces, tiene una leucopenia con linfopenia en el número absoluto. Lo demás está normal. Entonces, hago mi cuenta. Si yo tengo dudas en el número, en el parámetro, pues hago mi suma y aquí tengo que darme cuenta que efectivamente sí corresponde al total de leucocitos. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. Entonces, todo paciente con visitopenia tiene que ser estudiado a mayor profundidad. Algo está condicionando que este paciente tenga una visitopenia. Y con estos pacientes es obligatorio siempre pedir un frotis de sangre periférica. Entonces aquí, si yo tengo mi paciente con una hemoglobina muy baja, que en este caso es 4.8, pues algo está pasando que en la médula, porque estoy viendo que mis eritrocitos también disminuyó la cantidad de eritrocitos. Entonces, tendríamos que valorar o verificar que no haya un proceso de tipo maligno. Entonces, leucopenia con anemia,
¿sí? O pueden tener leucopenia con trombocitopenia o anemia con trombocitopenia. 2 series afectadas, visitopenia. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, doctora. ¿Sí? Sí. Bueno, perfecto. Entonces, quería que llegáramos a este estudio. Si se dan cuenta, la serie blanca está normal. A ver, Doctora, ¿qué pasó, doctor? antes de que avance un poquito más, solo para confirmar, cuando son las 3 series es pancitopenia, ¿verdad? Dijo. Cuando son las 3 series que están disminuidas. Ya habíamos mencionado, creo, en clase, y si no lo comenté con ustedes, vamos a retomarlo. Cuando las series están, una sola es la afectada, pues le va a tener un término. Cuando son 3 series que están aumentadas, tanto leucocitos como hemoglobina, como plaquetas, ahí vamos a utilizar el término de policitemia, casi siempre. ¿Sí? Entonces, eso es cuando incrementa. Cuando son 2 series aumentadas no tiene un nombre como tal, pero sí cuando disminuye. Cuando disminuye es lo que más nos preocupa, porque cuando aumenta, pues a lo mejor es un proceso infeccioso y secundario a eso, o tiene una anemia y secundario a eso se agregó un proceso infeccioso. Ahí siempre hay una causa rápida que la encontramos, que fue lo que condicionó. El problema es cuando disminuyen las 3 series, porque quiere decir que el problema está más directamente a nivel de la médula ósea. Entonces son términos con los cuales ustedes se tienen que ir familiarizando. ¿Ok? Ahora vámonos con este otro estudio. A ver, ¿quién dice yo? A ver, doctores. A ver, doctora Gabriela del Carmen. Ya que no quieren hablar. A ver, doctora Gabriela. Mande. A ver, ¿me podrá interpretar este estudio de la serie blanca, por favor, doctora? Pues primero los leucocitos están aumentados Uh-huh. y se llama leucocitosis. Uh-huh. De ahí los monocitos están disminuidos. Sería monocitopenia. De ahí los eosinófilos absolutos igual están disminuidos. Ahí no me acuerdo cómo se llama, cuando están disminuidos. No me acuerdo. Eosinopenia, doctora. Eosinopenia. Uh-huh. De ahí. Nada más serie blanca, doctora. Ahorita ya vimos serie roja. Ahorita nos vamos a interpretar serie blanca, pero quise recalcar en el otro estudio porque vimos 2 series afectadas. Entonces, aquí mi paciente tiene una leucocitosis con eosinopenia, ¿sí? Entonces, ya mencionamos que algunas patologías, por ejemplo, síndrome de Cushing, algunos procesos oncológicos pudieran tener una disminución de los eosinófilos, o algunos medicamentos también pueden condicionar que disminuyan los eosinófilos. Entonces, monocitopenia no tiene. ¿Por qué? Porque mis números absolutos están normales. Recuerden, siempre vamos a tomar en cuenta los números absolutos. El porcentaje no. Este es un aproximado que el equipo hace al momento de estar procesando la muestra. Entonces, cuando ya me da mi conteo total, es donde yo voy a tomar en cuenta estos parámetros. Y vámonos con este otro. A ver. ¿Yo puedo? Adelante, doctora. Los leucocitos están un poco elevados. Tiene una leucocitosis. Uh-huh. Los neutrófilos también están elevados. Una neutrocitosis también. Neutrofilia, doctora. Neutrofilia. Ok. Uh-huh.
los linfocitos están por debajo, entonces es una linfocitopenia. Ujú. Los neutrófilos absolutos están por arriba de lo normal, entonces es una neutrofilia, ¿no? Ujú. Igual en los linfocitos absolutos está está por debajo de lo normal. Entonces es una linfocitopenia. Ujú. Y eosinófilos está por debajo de lo normal. Eosinopenia. Eosinopenia. Entonces, este paciente tiene una neutrofilia con linfopenia o linfocitopenia, ¿sí? Con eosinopenia. Entonces, aquí, recuerde, doctora, acabamos de mencionar que ustedes, este porcentaje no se toma en cuenta. Usted se me va a ir directo a números absolutos. Es a lo que quiero recalcar con ustedes, ¿sí? Entonces, esto ya lo vimos. Este está normal. Voy a quitar esta presentación, permítanme. Y vamos a poner este otro. Permítanme. Serie blanca. Estoy buscando una donde tenga alterada la serie blanca. A ver. Esta. Voy a compartir esta otra pantalla, permítanme. Ahí está. Aquí tengo una. A ver, ¿quién dice yo? Yo, doctora. Adelante, por favor, doctora. Nada más que me podría ampliar la pantalla, es que no alcanzo a ver los números. Ok, permítame. Ahí está. Los leucocitos están altos, así que es una leucocitosis. Y ahí vamos a neutrófilos absolutos, están altos, así que es una neutrofilia. Los linfocitos absolutos están altos también, así que es una linfocitosis. Los eosinófilos están altos, así que es una eosinofilia. Y los basófilos están altos también, así que es una basofilia. Es una basofilia. Entonces, este paciente tiene varias alteraciones, ¿no? Tiene una neutrofilia con linfocitosis. Entonces, estamos viendo que los linfocitos realmente están muy elevados, están al doble de lo normal, y los neutrófilos levemente elevados, pero probablemente sea porque aquí hay un proceso, lo más seguro, de tipo viral que está ocasionando una inflamación. Por eso es que el paciente tiene neutrofilia. Tenemos eosinofilia y basofilia, así es. Entonces, aquí tengo otro, por ejemplo, donde los leucocitos están mucho más elevados, pero vean, aquí hay algo que me llama la atención. A ver, ¿quién me puede decir por qué les llama la atención esta diapositiva? A ver. Porque es muy habitual que en procesos bacterianos, doctores, siempre cuando sospechan de que el paciente tiene una bacteria, van a ver este tipo de estudios. Neutrofilia con monocitosis, ¿sí? Es muy habitual encontrar así los resultados. En este caso, los linfocitos están normales, pero cuando encuentren neutrofilia con monocitosis, estamos hablando de una bacteria que es la que está ocasionando esta alteración en mi serie blanca.
En muchas ocasiones los monocitos pueden estar normales y solo el paciente tener neutrofilia. Ya con eso yo ya estoy concluyendo que mi paciente está cursando con un proceso bacteriano o también pudiera ser un proceso inflamatorio. Todo va a depender del cuadro clínico, ¿sí? Aquí tenemos eosinofilia y tenemos basofilia. Probablemente este paciente a lo mejor también tenga una alergia o tenga parásitos. Entonces, los leucocitos aquí sí se elevaron bastante, 15.500. Esta citometría está normal. Esta otra está normal. Aquí, aunque tengo aquí un cambio en el porcentaje de linfocitos, pues cuando me voy al conteo total está dentro de lo normal, ¿sí? Esta, por ejemplo, tenemos leucocitosis con linfocitosis, monocitosis, eosinofilia y basofilia. Eso tiene también unos cambios muy significativos este estudio. Y aquí, por ejemplo, vean, aquí los leucocitos están normales, pero me dice que los eosinófilos están disminuidos. Entonces puede ser que aquí haya un mal procesamiento de la muestra porque mi número total de leucocitos está dentro de lo normal. Tendré yo que hacer la sumatoria para ver si es correcto. Y este también tiene linfopenia o linfocitopenia, ¿sí? Y los eosinófilos absolutos están muy disminuidos. Puede ser que sí sea correcto, aunque aquí me dice que los leucocitos normales para ellos son 3.74 de acuerdo a los parámetros de referencia que tiene. Y con esto, pues ya vimos que es más fácil interpretar serie blanca. Entonces, voy a quitar esta presentación y vamos a subir. ¿Dudas o preguntas? ¿Dudas o preguntas? Yo, doctora, Adelante, doctor. por ejemplo, veíamos que en algunas, cuando estamos viendo ahorita serie blanca, pues nosotros le íbamos describiendo como que cada una, que si era leucopenia, linfocitopenia o algo así. Y, por ejemplo, en una historia clínica tenemos que ir apuntando, o sea, sí, todos de los hecho, valores absolutos, así o hay es. una forma de Aquí lo que hacerlo un usted, poco más corto. mire, eso es algo controversial porque en muchas ocasiones, por ejemplo, muchos médicos piden, pues anótame todos los estudios de laboratorio en tu nota médica. ¿Qué fue lo que encontraste? Y yo siempre les pongo, si está todo normal, pues lo que van a reportar es nada más lo normal. Leucocitos, 5.800, un ejemplo. Hemoglobina de 14 y plaquetas de tanto. No es necesario anotar volumen corpuscular o hemoglobina corpuscular media si toda la citometría está normal. Si usted encuentra algo anormal, ahí sí me tiene que describir todos esos parámetros. Si, por ejemplo, encontró afectada la serie blanca, solo me va a desglosar lo que encontró anormal, la serie blanca, porque puede ser que la hemoglobina esté normal y las plaquetas estén normales. Y usted nada más se va a ir directamente a hemoglobina, a lo mejor tuvo 14 y es lo que va a notar, 14 gramos por decilitro y plaquetas tanto, pero siempre iniciamos con lo que yo encuentre alterado. Si las tres series están afectadas, pues por supuesto que tendría que plasmar todos los parámetros de mis tres series. Pero si no, con la que encuentre usted alterado es la que va a desglosar todo lo que corresponde a esa serie. Es lo ideal, porque a veces los médicos dicen, ay, pues está normal, ya vieron, y casi siempre se anexan los estudios de laboratorio a al expediente del paciente. Pero sí es importante que ustedes lo describan, lo que encuentren anormal, siempre. Pero si está normal las tres series, pues van a poner leucocitos tanto, hemoglobina tanto y plaquetas tanto. Y si les preguntaran, oiga, ¿y por qué no anotó todos los parámetros? Porque todo está normal. ¿Sí? Todo está normal. Entonces no tiene caso que estén escribiendo, a lo mejor ustedes están haciendo una nota de evolución o una nota de ingreso, pues van a describir y aquí lo que le pueden poner entre paréntesis, se anexa el resultado a expediente para que ellos al momento de revisarlo, pues ya se vayan directamente al estudio. Pero lo que ustedes encuentren anormal es lo que realmente se tendría que anotar. ¿Alguna otra duda?
Casi siempre es bacteriano el proceso. Así es. Así es. Ujú, así es. Lo ideal sería siempre encontrarlos así cuando sospechemos de una bacteria, pero no siempre vamos a en los laboratorios, a lo mejor en ese momento cuando llega el paciente ya lleva varios días, entonces los monocitos tienden a estabilizarse. Entonces a lo mejor nada más les van a reportar puros neutrófilos. Si su paciente tiene fiebre y a lo mejor tiene, no sé, molestias para orinar, disuria, tenemos, ya estoy sospechando que tiene una IBU. ¿Cuál es la bacteria más común de una IBU? Pues la E. coli. Ya sé que yo esperaría encontrar ese tipo de alteración en mi estudio de laboratorio. Por eso es que es un complemento a la información que yo estoy requiriendo. Entonces, ahora sí, vamos a hablar de el último componente, ¿sí? De la hematopoiesis, que es las plaquetas, ¿sí? Entonces, las plaquetas son, pues ahora sí, unas células muy particulares, sobre todo porque si no tuviéramos plaquetas, pues no estaríamos ahí con problemas hemorrágicos o de tipo trombótico, ¿no? Entonces, tienen un papel fundamental para la hemostasia y son, yo creo que de los componentes indispensables para que nuestro organismo pues tenga o haga ese proceso, ayude sobre todo a ese proceso de hemostasia para la cicatrización. Entonces, las plaquetas, pues ustedes, si ustedes se acuerdan, pues ya vimos el esquema de la hematopoiesis, se van a formar de fragmentos citoplasmáticos que vienen de los megacariocitos, sobre todo tienen una característica, no tienen núcleo, al igual que los eritrocitos, son muy irregulares y los podemos encontrar en médula ósea, a nivel del vaso y a nivel del pulmón. De hecho, a nivel del vaso, una parte muy importante circula en este órgano. Entonces, son fragmentos citoplasmáticos que provienen de los megacariocitos. Normalmente, o el parámetro de plaquetas, algunos autores dicen, pues lo normal es de 150,000 a 400,000, algunos otros hasta 450,000 toman como normal, pero bueno, cada laboratorio les va a dar el parámetro normal. La gran mayoría hasta 400,000, pero pudiéramos hablar de un límite de 450,000. Entonces, no puedo tener de menos ni puedo tener de más porque voy a tener una consecuencia. Si tengo de menos, el riesgo es un sangrado. Si tengo de más, el riesgo es que haya una trombosis. Entonces, aquí me voy a los dos extremos. También van a tener un volumen que se denomina volumen plaquetario, va entre 7 a 9 femtolitros, ¿sí? Y las plaquetas viven muy poco, 7 a 10 días. Es muy poca su vida media y por lo tanto constantemente mi médula está produciendo plaquetas para regenerarse, ¿no? O que necesite el cuerpo para poder pues tener ese equilibrio, ¿sí? Para la hemostasia. 2/3 de las plaquetas van a estar presentes en sangre periférica. O sea que ahorita en este momento del total de plaquetas que tenemos en el organismo, 2/3 circulan por los vasos y 1/3 va a estar circulando a nivel del vaso. Y entonces la proporción sí es muy alta. Aquí, por ejemplo, tenemos un esquema en donde se forma, si ustedes se acuerdan, las plaquetas vienen de la célula madre mieloide y ya de ahí va a haber una división en donde se va a formar el mieloblasto y de ahí va a tener una secuencia de pasos para formar a la plaqueta. Entonces, aquí tenemos el esquema, ¿sí? Y que puede, pues esta formación de cada uno de esas células progenitoras, pues van a ir cambiando. Entonces, pues van hasta que se puedan liberar esas plaquetas. Entonces, empieza desde el megacarioblasto, promegacariocito, megacariocito granular y el liberador de plaquetas. Propiamente al momento de liberarse estas plaquetas, pues se van a formar miles de plaquetas, ¿no? Cada megacariocito en promedio pues nos da de 2,000 a 4,000 plaquetas. Y este proceso se lleva de 7 a 10 días en promedio. Entonces, es el promedio que va a durar y aparte, pues viven muy poquito tiempo. Entonces, constantemente nuestras plaquetas se están regenerando. Al igual, vamos a regresarnos aquí a este esquema que revisamos el día de ayer cuando hablamos de los leucocitos.
Ujú. Aquí, espérame. Bueno, aquí ya viene, ¿no? Esto, aquí está. Al igual que los eritrocitos, va a requerir de ciertas sustancias para poder diferenciarse, ¿sí? Tenemos el factor ligando, que es uno de los principales, junto con la trombopoyetina, y nuevamente interleucina 3, ¿sí? Es la que va a ayudar para que se pueda diferenciar, ¿no? De esa célula progenitora comprometida en su diferenciación a formar una célula precursora para llegar a la célula madura. Entonces, aquí el componente, pues podremos decir fundamental, va a ser la trombopoyetina. Entonces, regresamos a este esquema. Permítame. Entonces, ya con la intervención de la trombopoyetina, pues vamos a obtener las plaquetas y hay que saber que las plaquetas tienen 3 estructuras y que cada uno de estos va a tener una función específica, ¿sí? Va a tener una membrana, va a tener gránulos y organelos intracitoplasmáticos y va a tener un citoesqueleto. La membrana plaquetaria, sobre todo la función de esta es mantener la integridad vascular. Entonces, lo que va a hacer esta membrana es frenar el sangrado. Es lo primero que va a ocurrir cuando hay una lesión o una agresión a nuestros tejidos. Los gránulos y organelos que se encuentran dentro de esas plaquetas van a secretar distintas sustancias. Hay muchos factores que se secretan y vamos a tener 2 tipos de gránulos. Ahorita vamos a mencionar cuáles son estos gránulos. Y tiene un citoesqueleto que son, ahí es donde se forman unas proteínas motoras que son las que se van a encargar de mantener a esa membrana, como quien dice, pues estable, ¿no? Esas proteínas, así como el eritrocito tiene sus proteínas estructurales, estas también van a tener unas proteínas denominadas motoras. Y bueno, los gránulos y organelos que pueden estar presentes son las mitocondrias, lisosomas, peroxisomas, pero hay 2 en particular que toman relevancia en el caso de las plaquetas. Tenemos los gránulos alfa y los gránulos densos, ¿sí? Los gránulos alfa, sobre todo, van a ayudar a producir el factor 5 y el factor 8, ¿sí? Y los gránulos densos van a producir el resto de los factores de la coagulación. Hay una gran cantidad de factores de la coagulación y aquí, por ejemplo, tenemos cada uno de los componentes que van a secretar. Selectina P, factor 5, factor 8, por supuesto que incluye aquí el factor de von Willebrand, fibronectina, beta-tromboglobulina, entre otros. Y los gránulos densos pues me van a producir unas sustancias que son indispensables para regular ese proceso de secreción. Serotonina, epinefrina, norepinefrina, etcétera, óxido nítrico y citocinas, ¿no? Entonces, almacenan el ADP, el calcio y la serotonina. Entonces, esa es la particularidad que tienen las plaquetas. Y dijimos que para que ocurra esa diferencia, esa proliferación y diferenciación, requiere de una hormona, que es la trombopoyetina. Esa trombopoyetina tiene que haber una cantidad exacta para que pueda, pues ahora sí, culminar con ese, pues con esta célula madura. Y sobre todo, si recordamos, la trombopoyetina se sintetiza a nivel del músculo liso y médula ósea. ¿Y dónde tenemos músculo liso? ¿En qué parte del cuerpo tenemos músculo liso, doctores? Aparato digestivo, ¿dónde más? Vasos sanguíneos. Vasos sanguíneos, ¿dónde más? En órganos, por ejemplo, la vejiga. Vejiga. ¿Dónde más? En las mujeres, en el útero, ¿no? Vejiga, útero.
tubo digestivo, ¿sí? Vasos sanguíneos. Entonces hay todo donde haya músculo liso, pues aquí es donde se va a sintetizar esa trombopoyetina. Y bueno, aquí es importante saber que a través de las mismas plaquetas, pues se van a ayudar para eliminar a las mismas plaquetas, y cuando hay una mayor destrucción plaquetaria, pues vamos a tener una mayor concentración de trombopoyetina circulante. ¿Por qué? Porque estamos hablando que parte del músculo liso son los mismos vasos sanguíneos. Entonces, la trombopoyetina es fundamental. Ahora, ya viendo esto, ya el citoesqueleto, pues ya vimos las características, es muy similar al eritrocito, las características del citoesqueleto, entonces ya no nos vamos a detener a hablar de ese citoesqueleto, ¿sí? Vamos a hablar ahora cuáles son las principales funciones que tienen las plaquetas. Sobre todo, pues van a participar en la hemostasia primaria, van a intervenir en reacciones de la coagulación, inflamación y la reparación de tejidos. Entonces, para que ocurra todo ese proceso, pues se va a llevar cierto tiempo, ¿sí? Adhesión, activación, secreción y agregación. Dijimos que en qué tiempo se forman las plaquetas. 7 días. 7 días. Entonces, cuando tú tienes una lesión en piel, una herida, tú esperarías que la cicatrización ocurra en 7 días, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí participan las plaquetas y vamos a hablar de una hemostasia primaria y una hemostasia de tipo secundario, y que más o menos culmina a los 7 días. Entonces, aquí pues van a intervenir todos esos factores de la coagulación para que en su momento, cuando revisemos plaquetas, vuelvan a revisar cuáles son esos factores de la coagulación. Entonces, en condiciones normales, pues no interactúan con el endotelio ni otras células sanguíneas. Tiene que haber una lesión para que podamos activar ese proceso de hemostasia. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una herida en la mano, pues yo esperaría que en 7 días más o menos ya esa herida sane o cicatrice correctamente. ¿Por qué? Por el proceso que siguen las plaquetas para que se lleve a cabo tanto la hemostasia primaria como secundaria. En promedio me llevaría yo 7 días. Entonces, es una de las funciones, pues yo creo, esenciales. ¿Qué pasa cuando hay algún otro factor en donde se altera ese proceso de hemostasia? Pues yo no voy a obtener o esa cicatrización a los 7 días y puede ser que yo lo retrase más tiempo. Entonces, por eso es que cuando un paciente tiene una herida, a los 7 o 10 días se están retirando los puntos. Hay gente que, por ejemplo, los traumatólogos, ¿no? Cuando hacen una cirugía de rodilla, dicen, no, pues quítale los puntos hasta dentro de 14 días. La piel cicatriza en 7 días. Yo no le veo ningún caso que el paciente le estemos esperando a que pasen 14 días, porque si nosotros sabemos que fisiológicamente el proceso de cicatrización o el proceso para que se lleven a cabo los dos mecanismos, tanto hemostasia primaria como secundaria, pues van a ocurrir en 7 días. Entonces, ¿qué pasaría si yo se lo dejo más tiempo? Lo único que voy a lograr es que se le incruste esa sutura. Entonces, a lo mejor 10 días esperaría como máximo para que ocurra este proceso de la hemostasia. Entonces, siempre ante una lesión vascular, lo primero que va a hacer mi organismo es una vasoconstricción. Posteriormente, empieza lo que es la hemostasia primaria, en donde voy a formar ese tapón plaquetario, porque el objetivo de la hemostasia primaria es formar ese tapón plaquetario, y por supuesto, interviene posteriormente la hemostasia secundaria, que es formar ese coágulo de fibrina para que ese tapón plaquetario que se formó no se vaya a desintegrar. Entonces vamos a tener algunas patologías en donde ese tapón plaquetario no se mantiene estático, y aquí es donde puedo yo tener serios problemas en que a lo mejor mi paciente va a estar sangrando. ¿Por qué? Porque no se está formando ese coágulo de fibrina. Entonces, podemos tener alteraciones tanto de la vía intrínseca o de la vía extrínseca de los factores de la coagulación. Entonces, la hemostasia primaria, aquí tengo un esquema en donde intervienen pues, los vasos sanguíneos, intervienen las plaquetas, algunas proteínas adhesivas, pero sobre todo la función principal de la hemostasia primaria es formar ese tapón o trombo plaquetario.
Y la hemostasia secundaria, a partir de que se forma ese trombo plaquetario, pues aquí vamos a tener factores que son procoagulantes o factores inhibidores de la coagulación, ¿sí? Que van a seguir toda esa cascada de la coagulación para que se pueda consolidar ese tapón plaquetario y transformar el fibrinógeno en fibrina. Entonces ya con esto sello este vaso que se lesionó, por ejemplo, o ese tejido que se lesionó para formar fibrina. Y ese sería el objetivo de la hemostasia secundaria. Y vamos a tener pues algunos pasos por los cuales o procedimientos en los cuales ocurre esa hemostasia primaria. Va a haber primero una adhesión, posteriormente una agregación y por supuesto tiene que haber una segregación o consolidación de las plaquetas. Y aquí es relevante agregar que la adhesión de las plaquetas, sobre todo, se va a dar o va a ser condicionada por algunas sustancias que van a intervenir, sobre todo el factor de von Willebrand tiene mucho que ver en la adhesión de las plaquetas. Cuando hay problemas en la adhesión, aquí hay algunas otras sustancias como son los complejos de glicoproteínas, ¿sí? Entonces, cuando no se lleva a cabo la adhesión plaquetaria, quiere decir que lo más seguro que esta glicoproteína 1B95 probablemente tenga alguna deficiencia, ¿sí? Entonces, aquí vamos a tener algunas patologías congénitas en donde vamos a tener problemas con la adhesión plaquetaria. Entonces, tiene mucho que ver esta glicoproteína porque es uno de los receptores más importantes que van a estar implicados en la adhesión. Entonces, no solamente van a intervenir la glicoproteína, puede haber fibras de colágeno, puede haber otras sustancias que se van a encargar de la adhesión, pero ya a mayor profundidad lo vamos a ver ya que hablemos de trastornos de la coagulación. Entonces, va a haber algunas patologías en donde pues vamos a hablar específicamente de alteraciones en la adhesión plaquetaria. También, al momento de agregarse las plaquetas, pues va a haber otro receptor que va a ayudar para que se puedan agregar, que es otro complejo de glicoproteína, que es el 2B3A. Y esta va a ser mediada o se va a regular por la unión de la glicoproteína 2B3A a fibrinógeno y en menor medida al factor de von Willebrand y fibronectina. Entonces, esta agregación sería el siguiente paso de la hemostasia de tipo primario. Y por último, la secreción, al momento de que se están activando esas plaquetas, también está ocurriendo la secreción de ciertas sustancias como es el ADP, como es la serotonina, el calcio, el tromboxano A2, el factor 5, el fibrinógeno, entre otras sustancias. Casi ocurren simultáneamente. Y por último, ya esta es la última diapositiva, hemostasia secundaria, pues sobre todo va a tener 3 fases muy importantes: iniciación, amplificación y propagación, ¿sí? Ya que se forma el coágulo como tal, pues aquí interviene y aquí hablaríamos de 2 vías, una vía extrínseca y una vía intrínseca. Entonces aquí es mantener o formar ese tapón o coágulo de fibrina para que se mantenga estable esa lesión, que ya no se abra o que ya no sangre ese paciente. Y pues aquí tendremos que hablar de toda la cascada de la coagulación, pero en su momento vamos a tener que cuando se altera la vía extrínseca, pues yo me voy a dar cuenta de que son ciertos factores los que están implicados. Entonces aquí puedo medir esto, como lo mido, por los tiempos de coagulación. Entonces, en su momento, no se preocupen, esto es algo muy resumido en relación a plaquetas. Ya cuando abordemos realmente todo lo de hemostasia, y sí vamos a ver paso por paso, que nos va a llevar bastante tiempo hablar de hemostasia primaria y hemostasia secundaria. Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar, doctores. Mañana, si tienen alguna duda, mañana lo comentamos. Son 8:50.